Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de historia donde vamos a hablar de la reunificación de Italia y de la unificación de Alemania. ¿Ya? Bueno, resulta que ambos procesos los vamos a hablar en este video de manera comparativa. Vamos a señalar algunas de sus similitudes y algunas de sus diferencias. Algunas, las que podrían ser más relevantes. No necesariamente lo son y no necesariamente son las únicas que pueden haber. ¿Ah? Pero esto nos sirve como una buena aproximación hacia el tema, para poder estudiarlo mejor. ¿Ya? Bueno, ¿por qué lo vamos a hacer así? ¿Para ahorrarse un video? ¡Sí! Bueno, no. Bueno, o sea, sí, para no dar la lata tanto rato con el tema, pero aparte de eso... Aparte de eso, porque ambos procesos son contemporáneos, comparten el mismo contexto histórico que está contemplado dentro de lo que sucedía en Europa en más o menos a mediados y en la segunda parte del siglo XIX, ¿ya? Que tiene que ver con la revolución liberal y con cambios que significaron cambiar valga la redundancia, las estructuras políticas y económicas de las naciones europeas en distintos grados dependiendo de cada proceso que se vivió en cada nación europea. Con respecto a lo económico, se refiere a los cambios que en primer lugar fueron predicados por Adam Smith, a mediados del siglo XVIII en su libro La riqueza de las naciones, donde él, más los planteamientos que vinieron después de, por ejemplo, Jeremy Bentham, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, terminaron creando en su conjunto lo que se llamó la escuela clásica de la economía. Y se habla de este liberalismo económico que dio paso a las bases del actual capitalismo que existe hoy, ¿ya? Y que en ese entonces se generó un capitalismo acérrimo, el más puro de los capitalismos que ha vivido la humanidad. ¿Ya? Bueno, ¿y qué consiste este cambio económico? Este cambio económico, bueno, habla primero de la autorregulación del mercado. O sea, el mercado se regula solo, hay una mano invisible, una manito invisible que lo regula todo, no necesita ninguna injerencia de ningún otro agente de la sociedad, principalmente el Estado. ¿Y cómo se refleja eso en esta época? Bueno, se acaban con los aranceles aduaneros y se acaban con los impuestos de determinados productos. El impuesto a ciertas cosechas como el trigo, el impuesto al té, el impuesto a ciertos granos, impuestos de aduana, que son de importación, exportación, en fin. Con eso se acaba. Bueno, esto en Europa significa el paso de una economía mercantilista que se utilizó por 3 siglos seguidos, que tuvo un crecimiento económico estancado y todo, al paso de esta economía que, si bien seguía siendo importante la industria, seguía siendo importante la exportación de productos manufacturados, también se agregaron estas pequeñas dependencias de libertad económica y bueno, eso disparó el crecimiento económico y todo ese asunto. Y bueno, está de más decir que también un empujón para este liberalismo económico fue la revolución industrial, ¿ya? Ahora, con respecto a lo político, bueno, tiene que ver con el desarrollo de las ideas que se fueron dando en la Ilustración. Acuérdense los tiempos de la Ilustración. También, bueno, cómo esas ideas se materializaron con la Revolución Francesa y cómo esos ideales de la Revolución Francesa se exportaron por toda Europa en los tiempos de Napoleón Bonaparte. Eso fue clave. ¿Cuáles son estas ideas? Bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Siempre hay que repetirlo para que se les vaya quedando grabado de alguna forma u otra. La separación de poderes, la soberanía popular, el sufragio universal, derechos civiles, libertades, como la de reunión, la de asociación, la de imprenta, en fin, de expresión, mejor dicho, más que imprenta. Ahora bien, este proceso no se llevó de manera tan pacífica, de manera tan tranquila. Significó, bueno, para las diversas naciones habían monarquías, la mayoría, en su carácter absoluto. Y la implementación de estas ideas para los monarcas significó un cercenamiento de su poder. Parte de sus atribuciones iban a pasar a un parlamento.
iba a pasar a un gabinete de ministros, iba a pasar a un montón de funcionarios que antes no existían, que van a tener ciertas cuotas de poder que ahora él no maneja. Eso significaba en grandes rasgos. Entonces hubo una cierta resistencia ahí de la estructura del antiguo régimen con esta, ¿ah? De modo que eso terminó generando conflictos internos en todas las naciones europeas, algunos más sangrientos que otros, otros con más capacidad de voluntad de reforma, mejor dicho, que otros, y así sucesivamente. Bueno, ya hemos visto algunos casos, hemos visto el caso de Inglaterra, hemos visto el caso de Francia. Bueno, supuestamente con el Congreso de Viena en el año 1815, ese armisticio que se generó después de que Napoleón fuera derrotado, una de sus premisas fue que las naciones europeas iban a luchar contra estas ideas liberales, y eso se mantuvo en buena parte, unos buenos años del siglo XIX. Bueno, ¿y qué más resulta de esto? Que las naciones apoyaban, por ejemplo, cualquier nación donde tuviera este tipo de revuelta. Claro que también fue con el propósito de que los vecinos no querían ver como una de sus naciones, al nacionalizarse, al unificarse, se volviese más poderosa que ella, y fuera una amenaza para su poderío y para su influencia en Europa. Eso también fue importante. Ambos procesos tuvieron sus raíces en las ideas de la Ilustración, en lo ocurrido en la Revolución Francesa y en la exportación de las ideas de la Ilustración por lo que fue los tiempos de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Bueno, aparte de la idea de, por ejemplo, crear una república, una monarquía constitucional, la separación de poderes, el sufragio universal, la soberanía popular, las libertades, todas esas cosas que nosotros hemos mencionado, aparte de toda esta idea de que de a poco se van implementando en estos países con más o menos desarrollo, con más o menos convulsiones, revueltas, mayor o menor aceptación. También, aparte de todas esas ideas que son importantes dos cosas más. Una era la idea del nacionalismo. A ver, el nacionalismo viene de nación, ¿ya? El problema es que el concepto de nación ha ido variando desde los tiempos de Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI hasta nuestros días, donde se han agregado diversas dimensiones, conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los, por ejemplo, por decir, un importante autor de nacionalismo es la obra de Benedict Anderson, por si quieren saber, ¿ya? Pero si nosotros queremos ver de qué se trata el nacionalismo en Europa, en el siglo XIX, en donde está imbuida Italia y Alemania, tenemos que afirmar lo siguiente. La nación es donde pueden existir un grupo de pueblos en distintas regiones o estados que comparten características comunes. Por ejemplo, una historia común, una historia de su formación y de que todos responden a ella. También, bueno, puede tener con las costumbres, puede tener que ver un poco con tradiciones, etc. ¿Ya? Y este fue el nacionalismo que existía en esta época, que es un nacionalismo incluyente, ¿ya? Y la idea de esto es que este nacionalismo se fue desarrollando en toda la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, y su máxima expresión se ve en el fascismo italiano y en el nazismo alemán. ¿Ya? Y ahí es cuando se le agregan otros matices como la raza. Eso está contra los negros, contra los judíos, la raza aria en el nazismo. Bueno, este nazismo es el que existe aquí en la reunificación de Italia y en la unificación de Alemania. Bueno, otra idea más tiene que ver con el romanticismo. Eso fue algo que se fue dando mucho en esta época. El romanticismo tiene que ver como una respuesta a lo que fue el pensamiento de la Ilustración. El romanticismo y el ser romántico tiene que ver con los sentimientos de una persona. No necesariamente amor. Pueden ser sentimientos buenos como sentimientos malos. Ustedes pueden saber cuáles son, no necesito explicárselos, ¿ya? En algún momento eso se redujo solamente al amor de pareja y todo este drama. También fue importante en esta época. ¿Por qué fue importante estos sentimientos? Porque, mira, el nacionalismo, el sentimiento nacionalista, o sea, se le llamó sentimiento nacionalista, no es algo racional, no es algo cuadrado, en algo que calza necesariamente en esquemas teóricos,
Claro, se puede clasificar, se puede organizar, pero como para que tenga un peso en la sociedad, tiene que ser algo como parte, algo espiritual, un sentimiento, ¿ya? Eso es lo que trataba de decirle. Entonces, el romanticismo calza con estos nacionalismos, porque claro, decimos, bueno, puede existir el sentimiento nacionalista, de pertenecer a esta patria, de ser parte de esta nación, de defender esta nación de otras que vienen a atacarme, a acecharme. Por eso es importante el romanticismo también en esta época. Nosotros le vamos a decir lo siguiente. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En los tiempos de Napoleón Bonaparte, de su imperio, nosotros nos dimos cuenta en el video, no me acuerdo el número, pero sale por aquí, no se asusten. Nos dimos cuenta de que, bueno, se exportaron muchas ideas, como ya he mencionado 2 veces, aquí no lo voy a mencionar de nuevo. Pero aparte, este imperio es curioso porque entrega las propias armas de destrucción para él mismo. O sea, crea su propia condena de muerte. ¿Por qué? Porque al entregar, por ejemplo, entre otras ideas, las del nacionalismo, así que en territorios conquistados en Europa, como en Alemania, en Italia, ese sentimiento nacionalista, ese nacionalismo, se empezara como a inculcar ahí, en cada uno de esos lugares, ¿ya? Primero porque existe una bandera tricolor. Por ejemplo, en Italia la bandera tricolor es exactamente igual a la francesa. La diferencia es que una tiene verde y la otra tiene azul. Por detalles como esos, pero aparte porque bueno, se creó el sistema, bueno, este sentimiento nacionalista, pero aparte de eso, se crearon las entidades administrativas que permitieron eso. Por ejemplo, en Italia, gracias al Imperio Napoleón Bonaparte, se creó la República Cisalpina en Milán. Milán era como la capital de Lombardía, y la República de Liguria, cuya capital era Génova. Y Génova está dentro de Piamonte. Entonces, en esos lugares se dieron más que nada este sentimiento nacionalista de unión y todo, que después fue impregnando hacia abajo. Pero ahí fue más que nada donde tuvo principal contacto con Francia, porque obviamente estaba más cerca de Francia. Y con respecto a Alemania, hasta ese entonces existía todavía el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y Napoleón lo toma, lo disuelve, un imperio que nunca fue suficientemente fuerte, nunca fue unido, eran más fuertes los principados que existían, que lo conformaban, que el mismo emperador, ¿ya? Napoleón toma ese Sacro Imperio, lo disuelve y en su lugar crea la Confederación del Rin, que fue como una unidad de todos esos poblados, de todos esos principados que existían en Alemania. O sea, se entregan las ideas y se entrega como una división administrativa de lo que podría ser el embrión de esos proyectos de unificación que se dieron después. Otra similitud tiene que ver con que tanto en Alemania como en Italia se establece una monarquía constitucional. ¿Ah? Un monarca que iba a tener poder ejecutivo con un parlamento unicameral o bicameral que iban a tener el poder legislativo y otras dependencias más, pero eso es como lo principal porque es como lo que más destaca a simple vista. Ah, y la creación de un sufragio restringido que con el tiempo, hacia el siglo XX más que nada, se iba a convertir en un sufragio universal. ¿Se acuerdan de lo que vimos, parece que fue en el video anterior, sobre Inglaterra? Que hablábamos del sufragio, de todo el camino que se demoraron en pegar el sufragio universal. Bueno, algo parecido pasa después en Italia y en Alemania. Otra similitud tiene que ver con el hecho de que tanto en Italia como en Alemania el impulso de unificar todo en una gran nación fue hecho por uno de los estados que tenía cada una de las dos. Se lo explico mejor. En Italia el impulso de esta nacionalización, de esta creación de nación italiana tiene que ver con los esfuerzos que se hicieron desde el estado de Piamonte. Primero tenemos a Giuseppe Mazzini y su movimiento de Italia Joven,
o Joven Italia, que el tipo venía de Piamonte. Después estaba el rey Víctor Manuel II de Piamonte, con su no me acuerdo si primer ministro, parece que primer ministro, se llamaba Cavour, que también era de Piamonte, ¿ya? Donde primero emprendieron la lucha contra Austria, para ponerse Lombardía, y bueno, ahí tuvieron que negociar con los franceses, todo eso. Y aparte también estaba Giuseppe Garibaldi, un general que venía de Piamonte, que desde Génova empezó una incursión marítima y terrestre para apoderarse de lo que era el reino de Nápoles y el reino de las dos Sicilias, ¿ya? Y así se fue logrando, bueno, la unificación básicamente. Pero todos esos esfuerzos vinieron de Piamonte, ¿ya? Ahora, el caso de Alemania. Los esfuerzos unificadores de Alemania vienen desde Prusia, ¿ya? La principal figura que destaca aquí es la de, bueno, de Otto von Bismarck, que después se convertiría en canciller alemán, como el primer ministro alemán, ¿ah? Y el emperador creo que era Guillermo IV, si estoy mal lo corrijo aquí mismo, no hay problema. Bueno, primero hubo un reinado en Prusia, y después cuando se unificó Alemania, ese reinado, esa entidad, unidad política se convirtió en un imperio. Pero bueno, eso es como para explicar un poco lo que acabo de decir. Ya. Y en el caso de Alemania se tuvo que pelear también con Austria y después contra el imperio francés que estaba levantando Napoleón III. Y quizá otra similitud en común era que ambas naciones tuvieron que en su momento derrotar a Austria para lograr sus fines, ¿eh? Por ejemplo, Italia fue para apoderarse del estado donde se encontraba Venecia, la ciudad de Venecia. Y en el caso de Alemania fue para prácticamente aislarla de lo que era su proyecto de unificación, en torno a una nación. Salía como medio verso. ¿Por qué? Porque Austria era como un rival para Prusia, por eso. Aparte que existía en ese entonces el imperio austrohúngaro. Y bueno, las diferencias tienen que ver con lo siguiente, verán. Bueno, primero que todo se han dado cuenta que todo este rato hemos hablado de reunificación italiana y de unificación alemana. Bueno, en este caso se da la reunificación. Una es reunificación. Si es significa, estoy medio difónico, significa que en algún momento estuvo unificada y después se desmembró y ahora vuelve a unificarse. Pero en el caso de Alemania nunca estuvo unificada antes de esto, ¿ya? De hecho, la reunificación de Alemania fue con la caída del muro de Berlín hace 25 años atrás. O 26. Bueno, 25, algunos lo van a ver el próximo año, 26. ¿No se acuerdan cuando Alemania estaba unificada? Perdón, Italia. Bueno, verán. Acuérdense que hacia el siglo... no me acuerdo más o menos, pero... después de la conformación de Roma, pongámosle siglo VI, V, por ahí. Antes, cuando se conformó después la monarquía. En la antigua Roma existía monarquía, república, imperio. Más o menos en la conformación de la monarquía. En esos tiempos. Siglo VI, VII, por ahí. Resulta que en la península itálica existían los etruscos, los latinos y los griegos. Y entre medio estuvieron los fenicios, estuvieron los galos. La idea es que los latinos terminaron acabando con todos esos vecinos y se quedaron con el control de la isla. Y ahí fue cuando la península itálica se unificó, cuyo núcleo fue la ciudad de Roma. Eso después, cuando pasamos a la república y después al imperio, se convirtió en una de las provincias de todo el territorio que tenían los romanos, la provincia de la península itálica, ¿ya? Pero en ese entonces se mantuvo como una unidad política unificada, hasta que el Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo, cayó en manos de germanos como los ostrogodos, como los visigodos, en fin, ¿ya? Ahora, claro, no es el mismo tipo de régimen, no es el mismo contexto histórico, ¿ya? Estamos de acuerdo. Pero ya el hecho de que ya existiera como una unidad política unificada es más que suficiente para decir que en ese momento ya estaba unida, se separó, se desmembró en pedazos y ahora se vuelve a unir, ¿ya?
Y en el caso de Alemania, nunca estuvo unificada. Si ustedes lo piensan, bueno, parte de los terrenos de Alemania, del Rin, el Danubio, por ahí, hacia el sur, hacia el oeste, en algún momento fueron territorios del Imperio Romano. Esas eran fronteras del Imperio Romano. Y hacia el otro lado habían germanos. Germanos también conocidos como bárbaros. Y por ahí pasaron un montón de germanos que después fueron emigrando tanto hacia el oeste como al sur de Europa. ¿Ya? Los visigodos, los suevos, los alanos. Los eslavos pasaron más por debajo, pero ese tipo de tribus germánicas pasaron por ahí. Algunas se instalaron, por ejemplo, los visigodos se instalaron en España. ¿Ah? Los ostrogodos se instalaron en la península itálica. Los suevos se instalaron en lo que hoy día sería como Galicia, Portugal, pero después fueron echados por los visigodos, en fin. Y ese territorio después nunca fue unificado. Y aparte de que después hubo influencias de más arriba, de Noruega, Dinamarca, allí. Entonces tiene una mezcla de un montón de territorios junto con lo que también fue Austria, con los eslavos que también estuvieron ahí, con los magiares que también estuvieron ahí. Bueno, no tan arriba, pero sí estuvieron lo que sería los antepasados del austriaco. Estuvieron ahí. Entonces tienen una síntesis de un montón de territorios que nunca fueron unidos. Y cuando se formaron todos los principados que existían, Baviera, Bohemia, Sajonia, en fin. También estuvieron los francos ahí. Acuérdense que eso también fue parte del Imperio Carolingio, de Carlomagno. ¿Ya? Entonces, bueno, después se crea el Sacro Imperio Romano Germánico, que si bien era conformaba todos los principados que formaban lo que hoy día se podría llamar Alemania, con dos terrenos más, nunca fue del todo fuerte. Los principados tenían una autonomía muy grande, era como un Estado federal. Y bueno, nunca estuvo del todo unida hasta esta unificación que se da en el siglo XIX recién. Imagínense entonces el cambio radical que eso significó para esta región. Imagínense, bueno, nosotros no nos podemos hacer la idea, nos parecería chistoso, pero es una cosa que así fue. Otra diferencia tiene que ver con que mientras en Alemania existe toda una aspiración imperial, expandir sus territorios, anexar territorios, conquistarlos si son necesarios a través de campañas militares y guerra con otras naciones, en Italia no existió eso. En Italia se unificaron todos los terrenos que se consideraban italianos y ahí quedaron. Nada más. ¿Por qué? Bueno, de hecho los italianos perdieron Trieste y Trentino por culpa de los austriacos. Uno de los tantos motivos por los cuales después los italianos se metieron a la Primera Guerra Mundial. ¿Ah? Bueno, resulta que tiene que ver con que Italia en esta época estaba mucho más empobrecida que Alemania. Alemania era superior tanto en ejército como en industrias. Los alemanes se industrializaron rápidamente, sobre todo después de la unificación, tanto que ya hacia el siglo XX, hacia los comienzos de la Primera Guerra Mundial, era una de las potencias mundiales más poderosas que existían. ¿Ya? Italia no, Italia siempre fue media pobre en ese sentido, fue más pobretona. ¿Ya? Y eso no cambió nunca, no cambió ni después de la Primera, después de la Segunda Guerra Mundial, no cambió nunca. Ni con el fascismo de Mussolini, nunca. No había comparación alguna con el poderío. Por eso también en la Segunda Guerra Mundial vemos que la Alemania nazi es mucho más potente que el fascismo de Italia, por lo mismo. ¿Ya? Por eso no hubo ese afán imperialista. No tenían ni las tropas, no tenían una economía sólida para eso. Entonces no había caso. Aparte que, por ejemplo, el ejército alemán, que después tuvo como la impronta, la insignia de lo que fue el ejército prusiano, era mucho más disciplinado, mucho más organizado, mucho más preparado. Entonces por eso tampoco se dan esos afanes imperialistas en Italia como se hacían en Alemania. En Alemania sí, por ejemplo, bueno, primero en cortarle las alas a lo que fue el Imperio Austrohúngaro hacia el sur, dejaron que se expandieran. Por un lado apoyaron a los italianos para que perdieran Venecia en favor de ellos, los austriacos. Los austriacos perdieron Venecia ante los italianos porque los alemanes, que en ese entonces eran principalmente dirigidos por Prusia, les apoyaron a los italianos. Y lo segundo tuvo que ver también con la guerra franco-prusiana, donde
prusianos le ganan la guerra a los franceses, y se apoderaron de Alsacia y Lorena. Después, por la pérdida de Alsacia y Lorena, Francia quería después meterse en la Primera Guerra Mundial. Una última diferencia que nosotros vamos a señalar aquí tiene que ver con que la diferencia en las cuales se realizan estos procesos de unificación, de unificar. Mira, en el caso de Italia se da por campañas militares que lleva a cabo el rey Víctor Manuel II junto con su primer ministro Cavour, por el norte, por el sur lo que fue Giuseppe Garibaldi, ¿ya? Y en el centro, en algunos estados también, bueno, hay algunas revueltas en algunos estados, como en Módena, en Lucca, en Padena, pero aparte también hubo esta idea de invocar simbólicamente este espíritu del sufragio universal que venía con estas ideas liberales, el sufragio universal, ¿ya? ¿Y cómo se materializa esto? A través de referéndum. En referéndum se les preguntó en algunos lugares, como en los estados pontificios, si deseaban formar parte de la nación italiana. Puede que haya sido un símbolo, porque después el Papa no estaba de acuerdo. Pío IX no estaba de acuerdo. El Papa Pío IX no estaba de acuerdo. Y aparte, porque tuvo que haber unas pequeñas luchas bélicas contra los estados pontificios para que eso se lograra unificar. ¿Ya? Por eso digo. El caso alemán es diferente porque primero la unificación se da de manera económica, con el llamado Zollverein. El Zollverein era una política que cancelaba los aranceles de aduana, los impuestos de aduana que existían entre los principados alemanes, para que entre ellos pudieran comercializar más rápida y eficientemente y de forma más barata. Entonces así se unían de manera económica. Después, cuando tuvieron que luchar con Austria, sobre todo con Francia, hubo una unidad militar. Se empezó a decir a todos los principados, miren, ustedes van a tener que pelear contra los franceses, si no ellos los van a invadir. Entonces todos aceptaron, se unieron fuerzas y los atacaron y ganaron la guerra franco-prusiana y se apoderaron de Alsacia y Lorena, ¿ya? Esas dos cosas después dieron paso a la real unificación de Alemania, ¿ya? O sea, son procesos diferentes en ese sentido. Ay, bueno, eso es todo lo que tengo que aportar el día de hoy. Sí, señoras y señores, por favor les recuerdo que den like en la página de Facebook, ya que está apareciendo en pantalla. Por favor se suscriban a este canal, ¿ya? Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós y salud.